retiro. Pues no se vayan y al final del culto oraremos por ellas, para que sea un tiempo de bendición. Antes de dar paso a la palabra, quisiera recordar lo de Operación Niño de la Navidad, pero más que nada el martes tengo una reunión en la radio con Radio IBI para poder hablar. Yo os pediría que estuvierais orando cada vez que voy para hablar de Operación Niño de la Navidad, pero acabo hablando del Señor, pero porque me preguntan. Entonces, que podamos seguir orando y trabajando en este ministerio. ¿Vale? Cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda que pueda haber al final del culto, hablan con Vicky de Castalla, que es la que está coordinando juntamente con Reme el tema de la organización de las cajitas. Dicho esto, yo quisiera que orásemos. Es cierto, el 20 de noviembre es el último día de recogida y hay que salir a entregar las cajitas al punto de recepción, que es en Alicante. Repito, igual sería bueno, lo de la radio será a las 11:20. Radio IBI, el día martes, este próximo martes. Sí. ¿Vale? Bien, vamos a orar. Señor y Padre, hoy celebramos sobre todo tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias por acercarte a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu amor es impresionante y cada día te preocupas de nosotros. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Hoy celebramos el día de la Biblia, Señor, pero no queremos que sea un día, queremos que sea la constante de nuestras vidas. Señor, y por eso en esta mañana quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo tome tu palabra, Señor, y la vivifique en medio de nosotros. Para eso te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú quites la carne, la sangre, aquello que no venga de ti, Señor, y lo lleves a los corazones, Señor. Padre, aparta y quita vanagloria, todo aquello que venga a robarte, que desee robarte a ti la gloria y la honra, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Es tu palabra, te pedimos que tú no la lleves a nuestro corazón, no la reveles, no la hagas entender y que tu gracia nos lleve a ponerla en práctica, Señor. Gracias, Padre, te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. El capítulo 27 de Hechos se muestra un acontecimiento en el que el protagonista era Pablo, y se nota y se entiende por la tempestad. He querido titular la predicación de hoy en No te ahogues en el naufragio, porque es importante y con la ayuda del Señor quisiera transmitir la necesidad de aprender a nadar en medio de las tempestades. El pasaje que quiero compartir hoy es el cuarto viaje misionero de Pablo. Pablo, estando en Jerusalén, fue acusado por los judíos de haber profanado el templo y se le enviaba preso a Roma. Y querían que se presentase allí, él tenía que llegar allí y presentarse, comparecer ante César.
Y en ese viaje se produce una tempestad y la nave en la que viajaban naufragó. Este cuarto viaje misionero, donde hay un naufragio y la nave naufraga, se compara en muchos comentarios, y luego cuando tú ves el contexto, las cosas, sale Jerusalén, sale Roma, sale la nave, sale una serie de cosas que cuando profundizas sí tiene que ver, y yo creo que nos está hablando también del último viaje misionero de la Iglesia. Se compara con acontecimientos y como una muestra de aviso para saber enfrentar el naufragio que habrá anteriormente a los últimos tiempos. No es agradable hablar de los últimos tiempos, pero están dentro de la Biblia. Y quiero partir de la base que no lo he hecho nunca ni lo haré, porque sería ir en contra de la palabra, y es decir cuándo vendrá el Señor, porque no se trata de eso. Pero sí, la Biblia nos enseña, y Jesús enseñaba, que nos fijáramos con las señales. Y luego las señales, cuando las veíamos, luego marcaba unas actitudes que nosotros teníamos que hacer. Me gustaría utilizar este pasaje y compararlo con nuestra vida. Somos misioneros y es muy posible que en este trayecto nos encontraremos con tormentas que querrán hacernos naufragar. Hay una alabanza preciosa que es paz en medio de la tormenta. Pero para que sepamos que estamos hablando de cosas bíblicas, en el Evangelio Jesús se vio en medio de una tormenta y allí estaba la barca que representa a la Iglesia. En aquel momento eran sus discípulos, pero necesitamos saber que las tormentas forman parte de la vida. Estamos caminando hacia tiempos difíciles y complicados. A lo mejor es un sentir mío, pero espero que el sentir sea del Espíritu Santo. Ya no solamente por lo que podemos ver en las noticias, pero yo estoy en contacto con mucha gente y hay situaciones que están siendo difíciles y complicadas. Se están ya hablando noticias y están mostrando que es posible que haya falta de alimentos. Están produciéndose una serie de cosas a nuestro alrededor que quizás no nos llegue a nosotros y damos gracias a Dios por ello, pero no por eso tenemos que incorporar en nuestra vida algo que Jesús dijo, y es que tenemos que estar velando. Y sobre todo también como iglesia necesitamos ver. Los discípulos le preguntaban constantemente, ¿cuándo pasarán estas cosas y cuándo correrán? Y él les dijo, dice, habéis aprendido que cuando veis la nube sabéis que va a llover. Entonces él marcaba que tenían que ver aquellos acontecimientos que estaban pasando para ir relacionándolos, ligándolos con la palabra de Dios. Yo creo que hoy es un día en el que yo no voy a hablar de la Biblia, pero pienso que más que nunca necesitamos ver en la Biblia, mirar en la Biblia dónde estamos y qué queremos hacer o dónde nos están llevando las circunstancias. Que no sea un libro más, ha dicho Marco que es el libro más leído del mundo, pero por el fruto veo que no es el libro que más se ha revelado a las personas que lo han leído. Porque la Biblia no es leerla, es entenderla, es que se revele y que la pongamos en práctica. Estamos caminando hacia tiempos difíciles y complicados. Hoy lo siento, pero si lo leemos en la Biblia dice
y lo vamos a ver, como no es algo que yo tengo el sentir. No sé si será mañana o sí, pero sí traigo un mensaje para la iglesia, y es que no te ahogues en el naufragio que vendrá. Sí sé que Dios es un Dios que usó a los profetas para presentar al pueblo lo que iba a venir. Y mucho pueblo no quiso escuchar. No me presento como un profeta, me presento como un siervo inútil, como el pastor de esta iglesia, que sí entiendo que cada vez que subimos aquí, la semana pasada subió Demetrio y lo que lanzó fue un mensaje profético. ¿Qué es un mensaje profético? Es un mensaje que contiene la profecía de este libro, que sirve para exhortar, sirve para amonestar, sirve para edificar, que es para lo que sirve la profecía. No sé, pero sí sé que la palabra que Dios ha puesto en mi corazón es algo que Dios quiere que aprendamos en esta mañana. Hechos 27, 39 a 44. Al amanecer los marineros no sabían dónde estábamos, pero vieron una bahía con playa y trataron de arrimar el barco hasta allá. Cortaron las cuerdas de las anclas y las dejaron en el mar. También aflojaron los remos que guiaban el barco y levantaron la vela delantera. El viento empujó el barco y este comenzó a moverse hacia la playa, pero poco después quedó atrapado en un montón de arena. La parte delantera no se podía mover, pues quedó enterrada en la arena, y las olas comenzaron a golpear con tanta fuerza la parte trasera que la despedazaron toda. Los soldados querían matar a los prisioneros para que no se escaparan nadando, pero el capitán no los dejó porque quería salvar a Pablo. Ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa, y que los que no supieran se agarrasen de tablas o pedazos de barco. Todos llegamos a la playa sanos y salvos. El Señor bendiga su palabra. La experiencia de los marineros, la audacia de los soldados y la fe inquebrantable de Pablo de Tarso fueron recursos que se mezclaron para buscar una solución. Pero lo que quiero empezar un poco a ver, el pasaje es, lo primero que pasó, dice que al amanecer y lo desconocido. Lo dice así: al amanecer los marineros no sabían dónde estábamos, pero vieron una bahía con playa y trataron de arrimar el barco hasta allá. Tuvieron una tempestad, naufragaron, y cuando amaneció, aquellos tripulantes llegan a un lugar que no sabían en qué lugar estaban. Todo era raro para ellos. Igual de raro que será para hoy tantas y tantas familias de La Palma que un día se levantaron y hoy hay muchos que no saben todavía ni dónde están. Muchas veces no sabemos cómo hemos llegado al lugar donde estamos, pero la realidad es que se ha llegado y debemos aceptar lo que no podemos cambiar. Y necesitamos prepararnos por si en algún momento concreto de nuestra vida, de nuestro caminar, podemos llegar después de una tempestad o a través de una tempestad a un lugar que miramos a nuestro alrededor y no sabemos dónde estamos. Algo nuevo y muy desagradable. Algo nuevo y quizás no desagradable, pero con mucha incertidumbre. Nos pasó con el COVID. Que aprendamos de las cosas y que no nos relajemos. Es posible que lleguen días que no sabremos dónde estamos, ni hacia dónde nos dirigimos. Estaremos, y esto es el mayor peligro, en la inercia del presente. ¿Sabes lo que es la inercia del presente? El llegar a un lugar con una inercia, no preparado, y que donde estés te arrastre lo que hay.
es aquel ejemplo que puso el Señor con las 10 vírgenes. 5 preparadas, 5 no preparadas. De repente llega y la inercia del presente lleva a 5 a que no entren. Y las que se habían preparado porque creían que su Señor vendría, cuando llega, entran. Muchos no saben por qué están donde están, ni saben tampoco hacia dónde van. Yo me preguntan esta mañana, yo sé que tú sabes que vas al cielo, pero hasta llegar al cielo, las etapas que debes de pasar, ¿eres consciente? Porque hay una frase impresionante que dice Pablo, que dice que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. A través de muchas tribulaciones. Pero son mensajes que no agradan, son mensajes que tampoco nos agradan mirar, porque no es agradable. Pero quizás en el amor del Señor, el Señor nos quiere decir, necesito que como hijos os preocupéis, os preparéis, os forméis, os fortalezcáis, porque los tiempos son difíciles y complicados. Pablo hablaba a la iglesia, decir, despiértate tú que duermes. Aprende, mira cómo estás viviendo, no como necio, sino como sabio, aprendiendo. Aprovechar el tiempo, porque los días son malos, los tiempos son malos. Y vamos con una inercia de bienestar. Y esa inercia de bienestar es buena. Pero dentro de esa inercia de bienestar necesitamos entender que van a venir momentos complicados y difíciles y por lo tanto necesitamos aprender qué es lo que Dios nos quiere enseñar y qué cosas necesitamos incorporar. ¿Para qué? Para no ser arrastrados. Jesús habló de que hay casas que pueden ser arrastradas, aquellas que son construidas sobre la arena. Habla de que esas vidas que entienden, que saben, que conocen que existe la Biblia, pero que no ponen en práctica lo que la Biblia dice que esas personas, cuando venga un río, golpeará esa casa y esa casa la llevará a una gran ruina. Y dice que otros, pues, tendrán la misma circunstancia, pero esas casas serán arrastradas. Hay unas casas en La Palma que nunca más volverán a salir de la masa de lava. Hay otras que no. Pero me gustaría ver la construcción de esas casas, porque escuché que fueron edificadas sobre el mismo río de lava que hace 40 y tantos años pasó por ahí. Y es volver a repetir las construcciones no adecuadas. Y que Dios tenga misericordia. Y sigamos orando por la isla. Y sigamos orando por esas personas que vivirán una situación que yo no me la quiero ni imaginar. De la noche a la mañana sin casa, sin muebles, peleándote con los seguros, despellejándote para poderte dar lo que has pagado. No me lo puedo ni imaginar. Jesús fue quien dijo lo que estoy compartiendo con vosotros. Y habla de aquel que sabe vivir de manera inteligente y sabia. El sabio es el que oye mis palabras y las hace. Lo más importante, hermanos, es dejar que la presencia del Espíritu Santo sea la que nos dirija y nos guarde durante ese día y los próximos días. Lo desconocido, aquello que puede pasar, que pueda venir. Yo sé que aquí hay personas
que han tenido experiencias de que se levantan una mañana y en ese transcurso de la mañana pasa una tragedia que cambia su vida y le da la vuelta como un calcetín. Una enfermedad, un fallecimiento, como ladrón en la noche, como sin esperarlo. Y también sé de personas que se han fortalecido en el Señor y otros que han abandonado al Señor, quejosos, culpando a Dios de lo que les estaba pasando, que era aquello que quería hacer la mujer de Job. Pero Job se muestra en la Biblia como alguien íntegro, no perfecto. Alguien íntegro pudo decir: nos gozaremos solamente con lo que Dios nos da y no con lo que nos quita. Alabado sea Dios. Es el Señor de nuestro presente y el Señor de nuestro futuro. Bajo su abrazo estaremos siempre seguros y fuertemente guardados. Por lo tanto, mi primer consejo en esta mañana, para ese día si viene, de un amanecer en que estés en una playa o en que estés en una situación en la que tú amanezcas y no sepas dónde estás, como les pasaba a estos hombres, mi primer consejo es entender que tu futuro y tu presente están en manos del Señor y que en sus brazos estarás seguro. Diré yo Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Escúchame, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, no temerás. No habla en presente, porque el mero hecho de tener a Jesús no es síntoma de temor. No temerás quiere decir que prepárate para que cuando venga eso, estés colocado en un lugar donde el temor no te tumbe. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Pero ¿para quién es eso? ¿Cómo empieza este salmo? Usted me lo sabe. ¿Qué significa la palabra habitar? ¿Estar de cuando en cuando? Permanentemente. Para no naufragar permanentemente, debemos vivir bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nuestra vida es una vida constante, perseverante, en ese lugar, cuando venga, no temeremos el terror nocturno. ¿Por qué? Porque debajo de sus alas estaremos seguros. No vamos a encontrar, por muy desconocida que sea la situación, si estamos donde debemos de estar, no tendremos miedo. Se nos dice que aquellos tripulantes no reconocían la tierra. Miran y pasan fotos de cómo era antes La Palma, cómo es ahora. Se levantan y no reconocen la tierra. Ellos llegaron allí, después venían de Jerusalén, tenían que ir a Roma, llegan un momento, bajan en un lugar inhóspito que no esperaban, no reconocían la tierra. ¿Cuántas cosas desconocemos o no reconocemos? No las podemos identificar, no sabemos qué son.
Queridos hermanos, muchas veces somos estudiantes con gran ignorancia. Y estamos en un tiempo para no ser ignorantes, en ningún aspecto, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esta tarde os reunís, jóvenes. Quiero daros un consejo. No busquéis otra cosa que la palabra de Dios. Que la máxima actividad sea conocer y profundizar en la palabra de Dios. Ni en la de vuestros padres, ni en la de los pastores, ni en las de nadie. En la palabra de Dios. Orad y estaré orando para que Dios ponga en medio de vosotros hambre y sed de Dios, hambre y sed de su palabra. Mayor arma que tiene el enemigo es la ignorancia, el desconocimiento, el que no nos preocupemos, el pensar que todo da lo mismo, el que da lo mismo si llevamos mascarilla que si no la llevamos, que si nos vacunamos, que si no nos vacunamos, que si hacemos o dejamos. No es lo mismo. Y tú debes de saber personalmente qué es lo importante, lo primordial, lo fundamental. Pero vivimos en tiempos en que ya nada es absoluto, todo es relativo. Hasta quieren hacer relativa la palabra de Dios, quieren hacer relativo el mensaje de Dios, y no. Y para que la palabra de Dios no sea relativa y que sea absoluta, yo necesito conocerla. Porque si no vendrá una corriente, vendrá con una corriente de doctrina diferente y me podrá arrastrar, porque no estoy fundamentado en el absolutismo y en la soberanía de su palabra. No de lo que tú digas o de lo que tú pienses, que puedo escucharte y puede ser de una gran bendición. Pero no se trata de lo que tú digas, ni se trata de lo que yo diga, se trata de lo que dice Dios. No sabemos dónde estamos, pero ¿por qué no sabemos dónde estamos? No sabemos ni por qué hemos llegado hasta donde estamos y hacia dónde vamos. Pero eso yo soy del pensamiento que las cosas mejores están por venir. Aun con todo esto del naufragio, la promesa de Dios es que las cosas mejores están por venir. Pero para poder llegar a esas cosas mejores necesitamos saber cómo y qué y de qué manera tenemos que actuar. Jesús nos insta a conocer los tiempos. Dios desea que seamos conocedores de los tiempos proféticos y nos avisa que vendrán tiempos y tiempos muy turbulentos y desconocidos para nosotros. Los dijo Jesús, son palabras de Jesús, no son palabras de un profeta posterior, no son palabras de Pablo, que podría tener una revelación más mosaica. No, son palabras de Jesús. Marcos 13. Prepárense para el fin, titula la Biblia este pasaje. Prepárense para el fin. No es un texto que escribe diciendo cuándo será el fin, sino prepárense para el fin. Y me viene ahora la palabra que le dice a Timoteo, Pablo a Timoteo, que le dice que lleve una vida de preparación atlética, una vida de preparación en cuanto a su, como el atleta. Y nosotros necesitamos prepararnos, de vivir una vida preparada para cuando Cristo venga. Después Jesús y sus discípulos se fueron al Monte de los Olivos, que está frente al templo. Jesús se sentó y cuando estaban solos, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Qué cosas servirán de señal para indicar que todo eso está por suceder? Jesús les respondió:
Cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente, yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. ¿Engañar a muchos? ¿A quién se refiere? Está hablando la Iglesia. Los que están perdidos, están perdidos. Es un mensaje para los que somos, para los que estamos. Porque la pregunta, ¿quién se la hace? Se la hacen los discípulos. Y Él está hablando a la Iglesia. Y les dice, le dirán a la gente, yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes no se asusten si oyen decir que algunos países están en guerra y que otros países están a punto de pelearse. Ayer leí una noticia que Polonia está instando a una tercera guerra mundial en el G20. Espero que no, pero que están a punto de pelearse. Eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin del mundo. Pero tenemos que fijarnos en las cosas que tienen que pasar o que están pasando. Porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá que comer y habrá terremotos en muchos lugares. Eso será todo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas, los llevarán ante los gobernadores y los reyes para que hablen de mí ante ellos, porque ustedes son mis discípulos. Está hablando a la Iglesia. Esto de que tengamos cuidado porque seremos entregados, porque nos golpearán, porque nos llevarán delante de los gobernantes, los reyes, es a sus discípulos. Y la pregunta en esta mañana, ¿estamos preparados para eso? ¿O oramos por eso? Antes de que llegue el fin del mundo, en todos los países de la tierra deberán anunciarse las buenas noticias del reino. Cuando los entreguen a las autoridades y los lleven a juicio, no se preocupen por lo que habrán de decir para defenderse. En ese momento, Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino el Espíritu Santo hablará por ustedes. Los hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos. Los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Todo el mundo les odiará a ustedes por ser mis discípulos, pero yo salvaré al que confíe en mí hasta el final. La pregunta crucial: ¿estás preparado para el regreso de Cristo? Si lees el capítulo 24 en Mateo, hay un momento al final que Jesús dice, estén preparados para cuando venga la hora. ¿Qué hicieron? Dice que así pues soltaron las anclas y las dejaron irse al fondo, aflojaron luego las amarras de los timones, izaron la vela de proa, impulsados por el viento, se dirigieron a la playa. Tenemos cosas que soltar. Antes decía que lo primero es que habitemos, que vivamos bajo la presencia. La segunda es que tenemos cosas que soltar. Anclas que deben de ser abandonadas, remos que deben ser soltados. Solo lograremos alcanzar la liberación y seguridad soltando y dejando ir muchas cosas. La pregunta que te hace el Señor en esta mañana, ¿qué necesitas soltar? ¿Qué necesitas dejar ir de tu vida? ¿Rencores, derrotas, enojos, engaños? Ábrete al Espíritu Santo en esta mañana. Ábrete. Y que el Espíritu Santo te venga a decir qué cosas tienes que soltar. Ellos llegaban, en medio de la tempestad, se acercaban y entendieron que tenían que soltar algo para aligerar carga. Y la primera es estar bajo la sombra del Omnipotente, pero después es qué cosas tienes que soltar, qué cosas hay ahí que te están arrastrando, qué mochila llevas que no te permite
nadar. En medio de las pruebas debemos soltar aquellos soportes humanos, la autosuficiencia, el creerte suficiente, el llegar a pensar en algún momento que no necesitamos a Dios. El otro día estábamos en la vigilia aquí y teníamos un corazón de decir, Señor, por favor, que no lleguemos a pensar que podemos hacer nada sin ti. Soportes humanos que vienen de nuestras propias fuerzas, abandonarnos al único rumbo seguro. Pablo entendió, era tal la necesidad que tenía Dios de utilizarle, que le puso un aguijón, y él en 3 veces le pidió que se lo quitara, y él le dijo que no. ¿Por qué? Dice, porque si te lo quito, se te va a subir a la olla. Te vas a poder llegar a pensar que eres algo. Y le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mientras eres débil, entonces eres fuerte. Suéltate. Suelta tu capacidad, suelta tu autosuficiencia. O sea, dejémonos en manos del único que conoce el rumbo seguro. Deja el timón de tu vida en manos del Señor. Yo me convertí porque alguien me vino una vez y me dijo, imagina tu vida. Mi vida se iba a un despeñadero impresionante. Y alguien me dijo, estás arriba de una carroza, un carro con 2 caballos desbocados. No muy lejos tienes un barranco, muy hondo. Y me dijo, mira a tu lado, porque en tu lado tienes a Jesús diciendo que le dejes las riendas de tu vida. Puse a llorar. No entendí nada, no le di nada, pero él entendió que ya se les había dado. Dales las riendas de tu vida a Cristo. Pero darle las riendas de tu vida es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Darle las riendas de mi vida a Cristo es decir, ya no hago lo que quiero, sino aquello que no quiero, eso es lo que haré. Porque me comprometo contigo a servirte hasta que vengas a por mí. ¿Qué necesitas soltar? Necesitas izar la vela de la oración. ¿Cuánto tiempo dedicas a orar? Necesitamos izar la vela de la oración. Y el Espíritu de Dios hará soplar algún viento favorable para llevarnos a alguna zona segura. Pablo quizá está más caracterizado como un teórico de la palabra de la obra. Con la violencia del mar, en lugar de las 2 aguas, el miedo y la fe. Pero vivimos por fe, no por vista. Es inevitable tener la sensación de estar entre 2 aguas cuando tenemos las cosas van mal. Nuestra fe va a ser probada como fue la de Pedro. Le dijo, Simón, Satanás me ha pedido de zarandearte. Y le he dicho que sí. Pero lo único que les he dicho es que te preserve la vida. Es lo mismo que esto. Luego vamos a ver al final que ninguno murió, pero a menudo zarandeo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser zarandeados, porque hay mucha paja en medio de nosotros. Y Dios quiere sacar la paja del grano y dejar aquello que al final es lo que va a valer para que podamos nadar adecuadamente y salvarnos. Nuestra fe va a ser probada. El propósito del zarandeo es separar el trigo de la cizaña. La nave representa la iglesia. Cuando la Biblia habla de nave, habla de barca, está hablando de la iglesia. Y esta será golpeada, será destruida físicamente.
pero no podrá serlo espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti y en mí. No tendremos un lugar físico donde reunirnos porque nos perseguirán por quererlo hacer, como ya lo están haciendo en otros países. Es que a veces pensamos que está muy lejos, pero hermanos, está a 1000 kilómetros de aquí, hermanos que les matan por confesar a Cristo. Es que es como si es algo que tuviera que pasar, está pasando. Satanás se dio cuenta de algo, que cuanto más mataba a los creyentes, más se multiplicaban los creyentes. Mataron a Esteban, hubo una persecución tremenda en los primeros tiempos, y les mataban y más eran, y les mataban y más eran. Entonces, ¿qué hicieron? Un plan. Vamos a distorsionar la palabra. Por eso, aunque pasemos por muchas dificultades, no nos desanimemos, hermanos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y luego sigue en el versículo 16. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. En otra versión dice que aunque nuestro cuerpo exterior se desgasta, el interior se renueva de día en día, no de domingo en domingo, no de actividad en actividad, en día, bajo su sombra, bajo sus alas, soltando las cosas. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora, no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Qué bonito. Y van a haber toma de decisiones. Dice que entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Los soldados, al ver esta situación, decidieron actuar, eran militares. Y a los presos se les podía justiciar. Lo que pasa es que el soldado romano tenía mucho aprecio por Pablo. Pero yo quiero que aprendamos algo. Todo lo que estamos hablando va a llevar a una toma de decisiones. Y hoy tendremos que tomar decisiones. Siempre que vayamos a tomar decisiones, debemos separar las emociones y los sentimientos. Y mirar las consecuencias positivas y negativas. A veces hacemos, siento esto y entonces decido. No, esto no es así. No es esto es lo que siento y esto es lo que decido, sino que tomo tiempo para meditar, razonar y entonces decidir los sentimientos y emociones. Porque en muchas ocasiones los sentimientos y las emociones nos engañan y nos crean percepciones que no son realidades. Por lo tanto, el tercer consejo que te doy es medita en esta mañana dónde estás y a dónde quieres ir. No te muevas ni por emociones ni por sentimientos. Y por último, se les ordenó que saltaran al agua. Pero está más caracterizado como un teórico de la palabra, de la obra. Luego tendríamos al cristiano espiritual. Yo he puesto como ejemplo a Juan,
que en las congregaciones el escritor del unos Apocalipsis, saben nadar y otros no saben nadar en medio de las aguas de las pruebas. No saben nadar en los ríos de las tribulaciones y entran en ansiedad, en una ansiedad preocupante. No saben nadar en los lagos del desánimo. No saben nadar en el océano del desánimo. Espiritualmente tenemos que aprender a nadar con la oración y la alabanza. Nada. Pero no en tus fuerzas. En medio de la tempestad, ora y alaba al Señor. Que puedas flotar en medio de la tempestad. Si no aprendes a nadar, te puedes ahogar espiritualmente. No hay mejor lugar de entrenamiento para aprender a nadar que congregarte en una iglesia. Porque donde hay dos, hay tres opiniones. Hierro con hierro se aguza. No es agradable tener enfrentamientos, pero es hermoso entender lo que Dios nos pide en cuanto al amor y poder nadar en medio de la situación amándonos unos a otros. Ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa, y los que no supieran se agarraran de tablas o pedazos del barco. Si no sabes nadar, si quizás estás en una situación que te ahogas, que la situación en la que estás te está pasando, sobrepasando, agárrate a alguna tabla del barco. No te dejes hundir, flota, no te desesperes. Tómalo tranquilo y tranquila, y tú me puedes preguntar, ¿a qué me agarro? ¿Qué está hablando de tablas? ¿Qué está hablando? Pero el capitán no los dejó porque quería salvar a Pablo. Ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa, pero los que no supieran se agarraran de tablas o pedazos del barco. Todos llegamos a la playa sanos y salvos. Se agarraron de tablas o pedazos del barco. Agárrate a la tabla del consejo. En la iglesia encontrarás consejo. Buscar el consejo oportuno de alguien que te puede ayudar, que te ama, es algo muy valioso. El consejero te puede ayudar para que no te ahogues en ese problema, pero debes ser franco y honesto con el consejero. Recuerda que puedes testificar haber cambiado, pero la garantía de ese cambio, la única persona que la puede dar eres tú. Los cambios se demuestran, no solo se testifican. Un cambio es decir, acepto y modifico. La otra tabla y otra cosa que puedes coger del barco es que te agarres a la tabla llamada ayuda. Pide ayuda. ¿Cuánto nos cuesta pedir ayuda? Si tienes algún tipo de adicción, de hábito, pide ayuda. Hay personas deseando ayudarte. Si tienes un carácter maltratador en las relaciones con tu pareja, con tus hijos, el maltrato no solo es físico, es emocional, es espiritual, es verbal. Es tiempo de que busques ayuda, arrepiéntete y busca el perdón. Tenemos una obra social en la iglesia. La iglesia tiene cosas, recursos, alguna tabla, algún pedazo hay para poder ayudar. Acércate y pídenos ayuda. No seas autosuficiente, que no te venza el orgullo de poder decir que necesitas que te echemos una mano. Habla con Remes, la que está llevando el Ministerio de Obra Social. Si tienes cualquier necesidad, háblalo, que la iglesia, en lo que pueda, te ayudará. Pero pide ayuda. No te hundas, no te ahogues. El tiempo que te mantengas agarrado a esta tabla te puede salvar psicológicamente y socialmente. Y agárrate a esa tabla llamada congregarse. Hacer vida de redil, asistir con
particularmente contribuir a las misiones, servir con tus dones y con tus talentos, ha sido de gran ayuda a muchos hermanos en la fe. Estas prácticas y hábitos cristianos fortalecen espiritualmente. Como creyente, se madura y se crece en la fe cristiana dentro de la congregación. Lo dijo el autor de Hebreos 10:25, que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia, como algunos tienen por costumbre. Al contrario, anímense unos a otros, tanto más cuando ustedes están viendo que se está acercando el día. Todo esto es una tabla de salvación, con 4 consejos muy sencillos. Habita bajo la sombra del Omnipotente. Suelta lo que no tienes, lo que te impide nadar adecuadamente. Toma decisiones sabias y congrégate. Congrégate, pase lo que pase. Aunque a veces parezca que la tempestad está dentro. Congrégate. Algunos se mantuvieron flotando en tablas, otros flotando en cosas de la nave, pero nadando y agarrados a algo, todos se salvaron. Lo importante es que no te hundas en medio de la depresión, del miedo, de la amargura y de la tristeza. Pero todos los que quieran sean tablas, o sean cosas, lograrán salir vivos y triunfantes del mar de este mundo que los quiere ahogar. Para concluir, iban 276 personas. Entonces todas se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo. Todos se salvaron. La barca se hundió. Dice que los golpes la destrozaron. Eso es una palabra profética. La iglesia será golpeada por el mar de este mundo y la destrozará. Pasará como al principio. Tendremos que reunirnos donde podamos y en las casas. Pero la nave será destrozada por las olas, por las corrientes de este mundo. Este capítulo se cierra con el cuadro hermoso este. Un hermoso cuadro de salvación. Aprendamos a nadar. Pero algo también muy importante, enseñemos a otros a nadar en medio de este temporal. No hagamos como aquellos que se buscan la vida. ¿Sabes nadar? Enseña a otros a nadar en medio de este temporal. Y que el Señor nos dé gracia para poder llegar juntos a la meta. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a alabar al Señor, vamos a despedirnos. Te invitaría que en esta mañana pudieras meditar, ver dónde estás, que el Señor pueda mostrarte dónde estás. Que puedas incluso recibir una palabra del Señor de parte de Él de a dónde quiere llevarte. Que tomes decisiones de dónde quieres habitar. Dile al Señor que te muestre qué anclas y qué cosas tienes que soltar. Comprométete con Dios para buscar dirección y comprométete con Dios